Bueno, pues buenas noches. Como continuar con el ¿verdad? Me duele un poquito la garganta, pero ya, vamos a ponernos en las manos del Señor y como les comentaba la semana pasada, primeramente, no la semana pasada, hace ya casi 2 meses que Grecia nos compartía el último estudio de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 25. Él lo refería como una novela, ¿verdad? Algo que es, pues, a veces con mucho drama, a veces con mucha emoción, ¿verdad? A veces con mucha tristeza la vida de Pablo, pero que es impactante, ¿verdad? Debe de ser impactante en nuestras vidas, porque fue una persona que Dios utilizó de manera poderosa para obrar no solamente en las vidas de pobres, sino en la vida de ricos, ¿verdad? Como lo estamos viendo en estos capítulos. Ya Hechos está por terminarse. Ya nomás vamos a ver en esta noche, vamos a tratar de ver el capítulo 26 y ya quedarían 2 libros, 2 capítulos, 27 y 28, y estaremos terminando este libro de los Hechos, ¿verdad? Que yo sé que para todos ha sido de gran bendición. Amén. Sí, la verdad es que sí, Pablo es una persona fue una persona realmente utilizada por el Señor grandemente. Y vamos un poquito a recordar aquí en lo que estaba pasando. Pablo había sido apresado, los judíos lo querían llevar a la muerte, ¿verdad? Lo habían pasado de un cónsul a otro. Félix lo había dejado en la cárcel, lo había tomado Festo. Festo, recordábamos que por querer congraciarse con los judíos, lo llevó a juicio y quería que Pablo regresara a Jerusalén para ser juzgado ahí, pero viendo, ¿verdad?, que Pablo, la manera de defenderse de Pablo delante de Festo le daba a entender que no tenía ninguna culpa, nada que perseguir, ¿verdad?, para poderlo llevar a juicio. Le pregunta si quiere regresar a Jerusalén para ser juzgado allá,
Y Pablo dice, ¿verdad? Porque él conocía el corazón de sus hermanos, ¿verdad? Dice la palabra y decía el mismo Jesús que no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y lo estaba viendo que sus hermanos de sangre lo querían matar. Y vemos que en el en el versículo 18 del capítulo 25, dice: estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que ya yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Dice el 20, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces dice el rey Agripa, diciéndole a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana lo oirás, ¿verdad? Y sobre de esto vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? Como Pablo, tratando de escapar de las manos de los judíos, apela a César y es reservado, dice que es reservado para ir a presentarse ante el rey Augusto. Y veía yo que el rey Augusto fue el primer emperador romano y el que más tiempo estuvo en el poder. Fue un tiempo alrededor de 30 años y fue un emperador que fue tan famoso y querido en el pueblo que el mismo pueblo, ustedes lo pueden buscar, querían divinizarlo, querían hacer de este hombre un dios, y él instituyó la adoración al emperador, ¿verdad? Él buscaba que se le adorara, aunque rechazó ser divinizado. El poder y la soberbia lo llevó a pedir esto, ¿verdad? Vemos cómo Augusto también era una persona en contra de los propósitos de Dios. ¿Verdad? Vemos que también después de que Augusto muere, se instituye por el mismo pueblo que de ahí en adelante todos los emperadores llevaran su nombre como título de Augusto. Y vemos cómo a causa del testimonio de Pablo, Festo podía ver que Jesús estaba vivo, decía Grecia la semana pasada, ¿verdad? Lo que Pablo daba a conocer, lo que Pablo emanaba de su propio ser, era la presencia viva de Jesús a través de él, ¿verdad? Y esto llevó a Agripa, el rey, que también era un rey judío y que también Grecia ya nos estaba contando acerca de él, ¿verdad? Que tenía sus antepasados, de una descendencia no muy buena, ¿verdad? Su bisabuelo había querido matar a Jesús y había mandado matar a los niños recién nacidos para matar a Jesús, cosa que no consiguió, ¿verdad? Su abuelo fue el que mató a Juan el Bautista, y su padre de Agripa fue el que mató al primer mártir, a Santiago, ¿verdad? Entonces, pues ya sabrán, ¿verdad? Cómo pues esta telenovela, dice Grecia, se va poniendo más intensa, ¿verdad? Más interesante, porque vemos al rey Agripa que quiere conocer acerca de Pablo, acerca de este varón de Dios que yo creo que ya lo había escuchado, ya había sabido acerca de él,
y quería conocerlo en persona, ¿verdad? Y puesto que este varón, ¿verdad? Daba a conocer que esto que decían los judíos, ¿verdad? De Jesús, que ya había fallecido, él lo daba a conocer que estaba vivo. Con más razón, ¿verdad? Querían ver por qué Pablo se expresaba de esa manera. Y vamos a continuar. En el 22 para terminar este 25 y empezar con el 26. Dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe de vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a un gusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y me parecía interesante este espacio, ¿verdad? Estos versículos de cómo el rey Agripa y Berenice, su esposa, le habían dado la importancia a Pablo, tal que dice que cómo entraron. Dice que entraron con mucha pompa, con mucha fiesta, ¿verdad? Pues de gala, ¿verdad? A todo lo que se daba, ¿verdad? Organizaron todo de manera tal que aquel evento, aquel juicio no era un juicio en sí, ¿verdad? ¿Y por qué no era un juicio? Bueno, porque vemos que el rey Agripa y el Festo ya sabían, ¿verdad?, que Pablo había apelado al César, y por tal razón ellos ya no tenían la autoridad para juzgarlo, ya no tenían ninguna razón, ningún poder para echarle mano y para poder decir, este hombre va a morir, ¿verdad? Sino que simplemente, ¿verdad? Simplemente por la curiosidad, por lo que habían escuchado, por el deseo, tal vez morboso de por qué todo un pueblo estaba en contra de este varón, fue que organizaron tal ceremonia a favor de Pablo. Por eso me parece impresionante, ¿verdad? Como yo creo que al entrar Pablo en el recinto y ver toda la majestuosidad, todo el lujo, toda la pompa, todo lo que había en ese lugar, no se la podía creer, ¿verdad? Porque entendía que no era un juicio, sino una invitación para que él se expusiera, para que él, una puerta abierta que el Señor le estaba poniendo enfrente de él, ¿verdad? Porque si vamos a Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel, ¿verdad? Pablo conocía esta palabra. Pablo sabía que para un propósito semejante había venido a este mundo, ¿verdad? Que para eso Dios lo había preparado durante todo este tiempo y para eso lo había llevado primeramente a Efeso y al ser capturado, ¿verdad? Cuando uno tiene en mente estas palabras, este hecho, ¿verdad? Y cuando uno le cree a Dios que Dios puede obrar en la vida de una persona, se olvida de todas las aflicciones, ¿a poco no? Se olvida de todos los dolores, se olvida uno de todos los padecimientos y se enfoca en cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Y más los que ya han visto su mano de poder obrando en sus vidas, ¿verdad? Yo creo que aquí habemos muchos, ¿verdad? Que Dios nos ha demostrado que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios existe, ¿verdad? Y que Dios levanta, ¿verdad? De la nada a gente. Lo hemos visto en estas meditaciones. ¿Qué decía Amós? Él me sacó de detrás del ganado. Yo no era nada, ¿verdad? Y tú me dices que soy profeta, ¿verdad? Tú me dices que vengo de hijos de profetas, cosa que en esos tiempos, ¿verdad? Era, se había acostumbrado a que un profeta pues era como yo creo un adivino, ¿verdad? Que sacaba el dinero, pero él decía, yo no soy nada de eso, yo soy la nada y de ahí me sacó Dios, ¿verdad? Y en eso es en lo que se enfocaba este hombre, en eso se enfocaba Pablo y en eso cada uno de nosotros yo creo nos debemos de enfocar. Amén. Vamos a leer, por favor, Mateo 10, 16, Mateo 10, 16 al 20. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Ah? Pablo tenía este espíritu y no solamente Pablo, estas palabras no son dirigidas a Pablo. Jesús no se las dijo a Pablo. Jesús se las estaba diciendo a sus discípulos y Jesús se las está diciendo y nos las está diciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Va a haber momentos en los que por causa de Jesucristo vamos a tener que comparecer delante de gente, ¿verdad? Incluso Dios quiera tener la dicha como lo tuvo Pablo de llegar a reyes, ¿verdad? Y poder estar delante de él. ¿Y qué dice la palabra? Que en aquel tiempo no nos preocupemos de nada, ¿verdad? Como yo estoy preocupado ahorita y nervioso por lo que les voy a exponer, ¿verdad? Sino que dice, en aquel momento el Espíritu que mora, ¿verdad? En nosotros va a hablar a través de nosotros. Nos va a traer la palabra, ¿verdad? Yo creo que en ese momento Pablo, cuando estaba en su celda, estaba nervioso, angustiado, pensando, ¿verdad? ¿Ahora a qué me llevan? ¿Ahora por qué me van a sacar? ¿Ahora delante de quién voy a estar? ¿Verdad? ¿Ahora qué es lo que quieren de mí? ¿Verdad? Mas cuando él estuvo delante del rey Agripa y de Berenice y toda la corte, ¿verdad? Que estaba ahí, de todos los tribunos y gente especial, él dijo, perdón, para esto me trajo Dios. Para esto me trajo Dios. Y leemos en el versículo primero de 26.
Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces veíamos que el rey Agripa era una persona judía, pero que había sido rey no porque le tocaba ser rey, sino porque los romanos lo habían instituido como rey, ¿verdad? Y el rey Agripa no venía de la descendencia de David, sino que dice que estaba buscando, dice que venía de Idumea, los que eran descendientes de Esaú o Adón, ¿verdad? Génesis 25. Del 30, por favor. Génesis 25, 30. Dice, y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ¿verdad? De los edomitas, era de donde descendía el rey Agripa, y que era judío y que por tanto él también, ¿verdad? Conocía de la ley, conocía de la palabra, pero no era en sí judío. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo pues se cumple, ¿verdad?, la profecía que Dios le había dado a Pablo, el de ser llevado delante de gente importante, ¿verdad? Y cómo Pablo expresa, ¿verdad?, lo dichoso, lo gozoso que él se siente al estar delante de esta gente, al estar delante de esta congregación que Dios le ha preparado en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros muchas de las veces, ¿verdad?, nos limitamos en nuestro pensamiento y decimos, es que lo que hay a mi alrededor me está pasando para mal, ¿verdad? Y lo vemos como una cuestión desdichada, ¿verdad? Como algo que nosotros no somos, pues nos sentimos que somos más, ¿verdad?, como para estar padeciendo, ya sea alguna enfermedad, alguna situación, ¿verdad?, de peligro o algo, ¿verdad? Y no lo vemos como algo que Dios está preparando para que su reino se establezca, como que algo que Dios está preparando para que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Levantemos de nuestro letargo a veces, ¿verdad?, para poder hacer la obra por la cual Él nos trajo a este mundo, ¿verdad? Y es lo que yo veo que Pablo aquí veía. Él no se veía como un pobrecito, ¿verdad? Como una persona que lo tenían encadenado y que lo tenían como un títere delante de esa gente, sino que él se veía en ese momento el más importante de todos. ¿Por qué? Porque tenía la oportunidad de presentarles a todos ellos al mismo Jesús, ¿verdad?, al cual él representaba. Y a veces veo, ¿verdad?, que hay situaciones, ya sea que estamos padeciendo algo y estamos en el hospital, ¿verdad?, o que estamos delante de una situación y mi yo, ¿verdad?, pobrecito,
que alguien me atienda, que alguien me diga algo, ¿verdad? Que alguien me vea, ¿verdad? Pero no nos ponemos a poner en la situación de pensar, Dios, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué permitiste que esta situación obrara? ¿Para qué soy bueno en tu reino? ¿Para qué? ¿En qué voy a hablar? ¿Qué palabra vas a sacar de mi boca que va a convencer a una persona? Porque cada uno de nosotros, el Espíritu del Padre mora en nosotros, ¿o no? Amén, ¿verdad? Y somos instrumentos en sus manos. Eso es lo que me encanta de Pablo, ¿verdad? Que Pablo era instrumento de Dios. Él no era Pablo, él era instrumento en las manos de Dios. Dice, ¿verdad? Que él se presenta delante del rey Agripa y les pone, ¿verdad? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales él estaba ahí? Y no, él no les pone su pena, él no les pone su dolor, él no les pone su situación de congoja. Vamos a ver qué dice. Del 4 en adelante dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y luego pregunta, ¿verdad? Se admira y pregunta, ¿qué? ¿Se juzgará entre nosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Vemos cómo Pablo, ¿verdad? Que les pone, ¿verdad? Que su vida desde su juventud fue fariseo. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Dice que él había cumplido con todos los requisitos que la ley le exigía, ¿verdad? Que su tribu o su religión conllevaba, ¿verdad? Que él había caminado fielmente en lo que él creía, en lo que sus padres le habían dejado. Dice que por ahora, por la esperanza de esa salvación, lo estaban llamando. Y vamos a ver cuál era la esperanza por la cual Pablo estaba ahí. Y esa era la venida del Mesías y su reino a nosotros, ¿verdad? Jeremías 3:15. Génesis 3:15. Vemos cómo lo hemos estudiado, ¿verdad? Las dos simientes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán.
¿verdad? Vemos cómo una de las simientes, ¿verdad?, es Jesucristo. Ahí la otra es la simiente de maldad, la simiente de iniquidad que estamos estudiando ahorita en las células, ¿verdad? Que es bueno, ¿verdad? Yo sé que todos van a las células de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Levante la mano el que no va, para darle unas cerquitas con ellos, ¿no? ¿Todos van? Bueno, sí, eso ya es lo que los pastores nos pegan, ¿verdad? De que hay que preguntar, hay que meter ahí para que ninguno se escape, todos puedan recibir, porque la verdad es una bendición, ¿verdad? Caminar en un mismo sentir, buscar siempre caminar en el mismo sentir que nuestros pastores, así caminamos más rápido, así nos levantamos más rápido de las caídas. Amén. ¿Verdad? Y dice que se esperaba, ¿verdad?, esa simiente desde el Antiguo Testamento. Isaías 7:14, vemos cómo se esperaba también la concepción de Jesús. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Entonces vemos que había una esperanza, ¿verdad?, en el pueblo judío. Había una promesa, ¿verdad?, de que iban a tener un Salvador, iban a tener un Redentor, ¿verdad? Y por esta esperanza es por la que Pablo en estos momentos dice, me están acusando. Pero lo más increíble, dice Pablo, ¿verdad?, de lo cual se admira y de lo cual no puede entender cuál es la situación en la cual esta gente vive, ¿verdad? Dice que si se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite de entre los muertos. Y vemos que en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 27. El cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía esta esperanza, ¿verdad?, de ser resucitado de entre los muertos. Hechos 24:15. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de entre los muertos, así de justos como de injustos, ¿verdad? Todos los judíos tenían esa esperanza y abrigaban, dice el deseo, la esperanza de tener una resurrección, ¿verdad? Y cuando se les presenta esa oportunidad, cuando se les anuncia que Jesús, el cual habían matado, había resucitado, no podían sostenerlo, no podían captarlo, no lo podían asimilar para ellos mismos. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y entonces esperemos en Dios, ¿verdad?, que todos los que estamos reunidos despertemos para vida eterna. Vamos a seguir leyendo del 9, por favor, al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vemos cómo Pablo, ¿verdad? Se dice estos versículos, el tema dice era un perseguidor de los mismos hermanos, ¿verdad? Que dice que conociendo que Herodes Agripa tenía más conocimiento del judaísmo, que se lanzó a tratar de conquistarlo, ¿verdad? A tratar de llegar hasta su corazón con las palabras que le está diciendo, ¿verdad? Y eran palabras, ¿verdad?, espirituales que él entendía, ¿verdad? Venimos estudiando este libro de los Hechos y esta es la tercera ocasión en la que Pablo da su testimonio. Y solamente en esta dice que él perseguía, no dice a hombres y mujeres, no dice que a grandes y a pequeños. En este espacio, en el versículo 10, dice, los cuales también hice en Jerusalén, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Él reconocía, ¿verdad?, en este momento que a toda esa gente a la cual él había buscado eran escogidos de Dios. Eran gente que vivía la palabra y que él como un perseguidor, como un pagano, como un religioso, no se había dado cuenta. Dice que en lo cual todos ellos estaban en la misma situación, con los ojos cegados, ¿verdad?, por el entendimiento. Vamos a ver, por favor, Hechos 22:4. Primero, Hechos 8:3. Dice que Pablo asolaba la iglesia entrando en casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el 22:4, más o menos similar. Perseguía yo este camino hasta la muerte, dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, ¿verdad? En ese tiempo, dice que para él era lo mismo, ¿verdad? Hombres y mujeres. Para él eran malhechores, para él eran gente que hacía lo malo porque él se creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero delante de Agripa, delante de esta personalidad, delante de este hombre que conocía la ley del judaísmo, dice, ellos eran santos, ellos eran escogidos, ellos eran gente que buscaba al Señor. Dice, y yo los perseguía, yo los mataba, yo daba mi voto para que ellos desaparecieran. Ahora vamos a escuchar la conversión de Pablo, del 12 en adelante. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque sabemos quién es el sol de justicia, ¿verdad? Sabemos quién se le apareció a Pablo, ¿verdad? Esa luz resplandeciente que dice que era más fuerte, más intensa que el mismo sol, ¿verdad? Y se le apareció con un propósito, con un motivo, con una razón, ¿verdad? El hacerle entender, el hacerle ver, ¿verdad? Que en la situación en la que él vivía no era la correcta, no era la situación que él necesitaba vivir, ¿verdad? No era la vida que él necesitaba vivir, que necesitaba un cambio, ¿verdad? Y lo hemos escuchado ya en 3 ocasiones, ¿verdad? Como Pablo expone esta conversión. Y en esta noche yo te digo, ¿verdad? Que Dios se te ha aparecido, Dios te ha sorprendido, Dios te ha encandilado, Dios ha cambiado tu vida, ¿verdad? Para que tú tengas un testimonio también, para que tú tengas una vida diferente a la que tú tenías anteriormente, ¿verdad? Para que veas de una manera diferente lo que vives a diario, la situación en la que enfrentas. Dice que a veces nos sentimos pobres teniéndolo todo. A veces nos sentimos ricos no teniendo nada. Si buscamos la razón correcta, si vemos que por gracia de Dios cada uno de nosotros está en este lugar, en esta noche, a esta hora, no porque nosotros lo deseamos, ¿verdad? No porque nosotros quisimos, sino por gracia de Dios, porque Él así le plació, porque Él te ha llamado, porque Él te ha escogido, porque Él te ha tumbado del caballo, de la bicicleta, del auto, de los zapatos en donde te encontró y te ha traído a este lugar. Para que tú sepas que Él te ama, para que tú sepas que tú tienes un propósito, ¿verdad? Para que tú sepas que como Pablo, eres una persona escogida y tú estás acá y no te sientas acá. Que tú tienes la capacidad de llegar delante de los reyes. Que tú tienes la capacidad de llegar, de estar delante de gente poderosa. Y que te lo creas. Que puedas decir, Señor, ¿qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que vas a poner en mi boca? ¿Qué es lo que tú puedes hacer en mi vida? ¿De cómo te puedo ser útil? Por esto, Pablo está dando su testimonio, porque en muchas ocasiones lo hemos dicho, ¿verdad? No es lo que sabemos de la Biblia, no es lo que tenemos de avanzar en el cristianismo. No es si cometí más errores y Dios me sacó de toda esa podredumbre y lo voy a utilizar. Es Dios el que obra a través de nosotros. Amén. Es solamente que lo creamos. Es solamente que sintamos ese llamado y que respondamos a ese llamado. Por eso
vamos a ver lo que dice 2 Corintios 4, del 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos la luz de Jesucristo. Tenemos que obrar como Jesucristo. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dejemos de pensar, ¿verdad? Como Faustino, como X, ¿verdad? Tenemos que pensar como Jesucristo. Tenemos que buscar ser, ¿verdad? Buscar ese entendimiento, quitar de nosotros esa vela, esa ceguera, eso que nos está estorbando, esa iniquidad. Por eso vuelvo, es bien importante de veras que pongamos atención, que busquemos realmente cuál es la raíz de nuestro problema, ¿verdad? ¿Por qué en cierta ocasión, aunque yo no soy y nunca fui adúltero, ¿por qué siento esa necesidad? ¿Por qué me atraen ahora las mujeres? ¿Por qué? Porque hay una iniquidad ahí, porque hay algo escondido ahí, porque yo ahora que dejé la borrachera, ahora quiero el cigarro, ahora no sé por qué me mueve mi carne a hacer otras cosas, ¿verdad? Tenemos que ir a la raíz. Que la araña que está ahí no vuelva a ser otra telaraña, sino hay que matar la araña. Y solamente a través de buscar en el interior, de saber por qué Jesús nos está poniendo estos temas en nuestra vida. No es para aprender más, es porque lo necesitamos. Es porque el Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y no podemos estar en otro nivel si no nos limpiamos a nosotros mismos primero. Por eso dice Pablo en este versículo, yo creo que en terminamos para que le demos chance a la siguiente persona. Pensé terminarlo, pero no hablo muy rápido. A veces cuando mi esposa está aquí así se avienta, pero veloz. A mí no se me da así, yo soy más pausado. Pero vemos que dice que Pablo obedece la visión, dice, por lo cual en el 19, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer? No echar en saco roto esto, de veras, no porque lo expuso el hermano Tino, no porque fue fulano o sutano, sino porque Dios nos está hablando. Es Dios el que realmente quiere, ¿verdad?, transformar nuestras vidas. Él es el que busca que nosotros realmente abracemos la visión. ¿Por qué estamos en Islahuacán? Yo soy de Ajijic. ¿Qué hago aquí? Allá hay muchas iglesias y muchos de nosotros no son de este lugar, pero Dios los trajo y los plantó a este lugar. ¿Por qué? Porque Él quiere que abracemos la visión de este lugar. Él quiere que nosotros estemos en un mismo sentir. ¿Por qué puso a Adán en el hospital? Yo lo pongo de esta manera. Nunca se había hecho esto, de juntarnos en un día a venir a orar. Gloria a Dios porque
Bueno, sí, perdón. Pero es bueno, es bueno venir a orar. Es bueno reunirnos. Es bueno buscar de Dios. Dice su palabra que uno hace oír a 1000 y dos hacen oír a 10,000. Ya se imaginan todos los que estábamos aquí. Pero abracemos la visión, así como Pablo abrazó su misión, así como Pablo dijo, yo le entro. A pesar de todo, yo le entro. A pesar de que te digan que eres aleluya, a pesar de que te vuelvan la cara, a pesar de que toda la familia te expulse de tu casa y no te hable más, a pesar de que el compadre ya no te invite a las carnes asadas, a pesar de todo, de veras, es bueno seguir a Jesús. Es bueno darlo todo por Jesús. Gloria a Dios por su santo nombre. Gloria a Dios por su presencia. Gloria a Dios porque puso su espíritu en nosotros y nos redimió y nos puso arrepentimiento en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, el que nos permitas estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Dios. Te agradecemos, Dios del cielo, el que, Dios, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, el que, Dios, mueva, Señor, nuestro ser, Señor, de nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, el que nos sacudas, Padre, para que podamos, Señor, levantarnos de este letargo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Cancelamos en esta iglesia, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, toda pereza, toda apatía, Señor, toda falta, Señor, de compromiso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos levantamos valientes, Señor, y declaramos, Padre, que somos tus hijos, Señor, que abrazamos la visión, Padre, que te buscamos, que anhelamos conocerte cada día más, Señor, que anhelamos, Padre, levantarnos y tener, Señor, encuentros prolongados contigo, Padre. Gracias, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, que sigas, Señor, bendiciendo, Señor, esta iglesia, que sigas presentándote cada vez, Señor, diariamente, Señor, en este lugar, Señor. Y sobre todo, Padre, gracias te damos por nuestros pastores, Señor, que aunque están pasando situaciones difíciles, Señor, ellos no desmayan, Señor. Ellos siempre están aquí, Señor, aunque como en esta ocasión lo vimos uno, Señor, pero Padre, abrazan tu visión. Señor, te pedimos tu bendición, que los guardes, Señor, que Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sane, Señor, de esa enfermedad a nuestras hermanas Siria y Grecia, Padre, que toda obra del enemigo, Señor, sea visible o invisible, encarnada o desencarnada, Señor, pueda retirarse de ese lugar, Padre, porque tú estás con ellas, Padre, porque es más poderoso tú, Señor, que el que está en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, sabemos que tú vas a hacer la obra, Señor. Sabemos que para los que te aman, todas las cosas ayudan a bien, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos guardes y que nos lleves a nuestras casas con bien, Dios, y que, Padre, en esta noche, Señor, puedas poner en nosotros, Señor, un espíritu, Señor, de meditación, Padre, de lo que hemos hecho para ti, Señor, de lo que hemos dejado hacer para ti, Señor, y de lo que nos hemos comprometido a hacer para ti, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.